Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un orgullo y es un poco de nerviosismo volver después de muchas décadas al país a dar conferencias donde en la audiencia están algunos de mis maestros, no sé si todavía están o ya se fueron a dormir, pero Noemí Petruccelli del Hospital Pirovano y Elvira Pérez del Hospital Argerich me hicieron prometer que no iba a mostrar fotos de ellas conmigo, pero me siguen como groupies en todas las conferencias en Latinoamérica. Es un placer realmente estar aquí en Buenos Aires y es cierto, uno de los motivos por los cuales estoy parado aquí es que fui a la escuela con Carmen Becchiarelli. La idea mía es de hablar en los próximos 25 o 30 minutos del fallo respiratorio hipóxico en recién nacido, cuál es el problema clínico que enfrentamos, algo más de un acercamiento fisiológico, completando lo que recién brillantemente habló Robin Steinhardt y hablando un poquitito más de la clínica, la fisiología, de por qué hacemos algunas cosas y por qué algunas no. Hablar bastante de la investigación que hemos hecho sobre el uso temprano del uso de óxido nítrico inhalado en el tratamiento del fallo respiratorio hipóxico y finalmente algo que en los últimos años hemos publicado de cómo destetar el óxido nítrico inhalado. Antes de empezar con la charla les digo, como dijeron, yo fui alumno la última promoción junto con Carmen y 28 personas más en el Instituto de Investigaciones Médicas en la Escuelita de la NARI. Y eso nos ha marcado a muchos de nosotros que empezamos la facultad en la década del 70, una época bastante triste en el país, pero por suerte tuvimos la formación médica excelente que a algunos nos ha permitido adaptarnos en otros momentos académicos y en otros lugares del mundo. Algunos no han cambiado nada, como ven. Esta es Carmen y es exactamente igual. Y algunos hemos cambiado bastante, como ven, yo tuve pelo alguna vez. Bueno, ahora de parte seria. La definición de fallo respiratorio hipóxico, una definición muy sencilla, es una deficiencia relativa de oxígeno en la sangre arterial, generalmente asociado con una ventilación insuficiente. Y esto se refleja, como sabemos nosotros en nuestra práctica diaria, en una acidosis primero respiratoria y progresivamente después metabólica. Y todavía hoy, como dijo recién Robin, hemos hecho, muchos de los que estamos aquí en la audiencia practicamos neonatología por 20, 30 años más o menos, y todavía hoy sigue siendo un challenge persistente en el manejo de algunos recién nacidos. Se caracteriza clínicamente por fallo en la oxigenación. Fisiológicamente lo que vemos, y lo que vamos a hablar un poco más, es aumento en la resistencia vascular pulmonar. Ella mostró algunos casos, aquí tienen otros ejemplos, en los motivos en los cuales aún hoy bebés de término o de casi término tienen problemas de hipertensión pulmonar y fallo respiratorio hipóxico. Este es un bebé con hernia diafragmática congénita, donde la más común, como saben, es la hernia diafragmática congénita izquierda. Tienen una disminución en la superficie vascular, en el área de la superficie vascular del pulmón y aparte tienen un aumento en la muscularidad de las arterias pulmonares. Si entienden este concepto y entienden que esto pasó en las últimas semanas o meses del desarrollo fetal de este bebé, entienden por qué no podemos esperar una respuesta mágica en el momento que el bebé nace. En alguna época, cuando yo roté por la unidad 2 del Hospital Gutiérrez, como residente, apenas nació el bebé, corríamos a la sala de quirófano. Eso es un error fisiológico. Ahora entendemos por qué estos bebés no andaban tan bien como nos hubiera gustado. Sabemos ahora que no solo el pulmón afectado es el pulmón homolateral, sino el pulmón contralateral también es un pulmón bastante anormal con una disminución en la cantidad de alvéolos, una disminución en la cantidad de vasos sanguíneos. El caso más común por los cuales todavía vemos bebés con hipertensión pulmonar o fallo respiratorio hipóxico son bebés, como ven aquí, con una aspiración meconial, donde hay obstrucción de la vía aérea y atrapamiento aéreo, el surfactante se inactiva y hay una neumonitis química por efectos del meconio. Ven que esta placa tiene pulmones sobredistendidos y la manera en que a mí me enseñaron a leerlas es si toman un puñado de arroz y lo tiran contra la placa, eso es como se ve el meconio. Para los que casi no tenemos pelo o tenemos pelo gris o blanco, nos recordamos que cuando nos entramos en la década del 80 no había aspiradores meconiales como tienen ahora el lujo y el aspirador meconial se llamaba el interno y entonces intubaban, chupaban y escupían. ¿Se acuerdan de aquella época?
los jóvenes me están mirando con cara de qué animales. Pero cuando uno llegaba a ser senior, segundo o tercer año de residencia, o tenía buenos amigos, aprendía que si ponía una gasita arriba del tubo, el mecoño se quedaba en el tubo. Pero claro, cuando yo entrené esas cosas no eran muy populares. Bebés con distrés respiratorio, aún a término, pueden tener este tipo de problemas. Tienen una injuria pulmonar aguda, tienen deficiencia de surfactante, edema pulmonar y pérdida del volumen, por lo cual pueden terminar con fallo respiratorio hipóxico. En la década del 80 y 90, antes de empezar la investigación con óxido nítrico, cuando teníamos un bebé que tenía los pulmones muy bien inflados, como ven aquí, muy bien aireados, por eso están tan negros, pero no perfundidos y por eso, de nuevo, están tan negros, están llenos de aire, pero no hay sangre que pase a través de ellos. Estos pulmones se caracterizan a los bebés que tienen hipertensión pulmonar idiopática. Y les hemos hecho de todo a estos bebés, pobrecitos. Los intubamos, los sedamos, los paralizamos, los hiperventilamos, los hiperoxigenamos y no tuvimos buenos resultados. Hasta no tener las drogas apropiadas, pero sobre todo hasta no tener el entendimiento fisiológico de todo lo que les contó Robin en los últimos 45 minutos y lo que yo les voy a contar en los próximos 15 o 20. Creo que eso es lo que ha cambiado en el manejo neonatal en estos bebés. De una manera muy simplista, cuando miran la fisiología, hay 3 áreas o 3 sectores o factores que tienen incidencia en la presencia, en la patofisiología del fallo respiratorio hipóxico. Uno son enfermedades pulmonares, y les mostré radiografías con volúmenes grandes y volúmenes pequeños, pulmonares, con atrapamiento aéreo e hiperinsuflación, en el caso de aspiración meconial. La segunda área importante son enfermedades cardíacas, y aquí Robin habló un poco de la disfunción ventricular izquierda y primariamente el aumento en la presión ventricular derecha es lo que nos caracteriza clínicamente a un bebé con hipertensión pulmonar. Y finalmente, algo que estamos entendiendo más y más son enfermedades básicamente de la vasculatura pulmonar. Sabemos en este momento que los bebés con fallo respiratorio hipóxico tienen un aumento en el tono y en la reactividad de estos vasos. Sabemos que tienen un crecimiento vascular pobre, porque la vía aérea no crece y entonces los vasos sanguíneos no crecen. Y el concepto más nuevo, si quieren, de alguna manera fisiológico, es este remodeling o el remodelamiento vascular, donde hay un crecimiento muy grande de los músculos alrededor del vaso. Y de nuevo, entendiendo ese concepto, entienden por qué estos bebés no responden mágicamente a nada que hagan en la sala de partos. No importa si usan, como les dijo Edgardo hace un rato, el T-piece o usan una máscara o usan la máscara laringia. Nada de esto se cura en 1 segundo, en 1 minuto o en 10 minutos si quieren. Usando este concepto muy básico de fisiología y entendiendo que la patología puede empezar por el corazón, por el pulmón o por la vasculatura pulmonar, fisiológicamente todos terminan respondiendo lo mismo. Si tiene un bebé que primariamente tiene problemas cardíacos, sea hipovolemia, sobrecarga del ventrículo derecho o disfunción pulmonar izquierda, fisiológicamente este bebé va a tener aumento en la resistencia vascular pulmonar, disminución en la resistencia vascular sistémica, consecuente a eso va a haber un shunt de derecha a izquierda al nivel del foramen ovale o del ductus, y el bebé clínicamente va a tener hipoxia, hipercarbia y acidosis. Si tiene un bebé que primariamente tiene problemas pulmonares, sea disminución del volumen, disminución de la compliance o aumento del shunt intrapulmonar, el circuito fisiológico es el mismo. Aumento en la resistencia vascular pulmonar, disminución en la resistencia vascular sistémica, finalmente hipoxia, hipercarbia y acidosis. Finalmente, si tiene un bebé con problemas primariamente de la vasculatura pulmonar, con un tono vascular aumentado, con una reactividad alterada o con enfermedades en la estructura, el circuito es siempre lo mismo. El arte de lo que hacemos todos los días, entendiendo esta manera muy simplista, si quieren, de fisiología, es que un bebé que internamos con hipoxia, hipercarbia y acidosis puede tener problemas cardiovasculares, vasculares, pulmonares o pulmonares. Y la terapia que tenemos que hacer tiene que ser enfocada en eso. Entonces, no todos los bebés necesitan, como este bebé que tiene hipovolemia, un bolo de solución fisiológica. Un bebé que tiene distrés respiratorio, con un bolo de solución fisiológica va a tener aumento en la morbilidad y la mortalidad. Este bebé necesita surfactante. Un bebé que tiene problema vascular no necesita bicarbonato de sodio, que espero que no lo use más, no necesita surfactante, no necesita líquidos, necesita óxido nítrico u otras terapias alternas. Un poquitito más de fisiología.
es el concepto de matching entre la ventilación y la perfusión. Si tienen un pulmón que no está bien reclutado, a ver si encuentro el mouse, se escapó. Bueno, en el panel de la izquierda, el pulmón que no está bien reclutado, ven que van a tener una ventilación muy pobre porque la sangre entra azul y sale azul porque no hay oxigenación y no hay ventilación. Este pulmón necesita más PIP o más volumen tidal. El que estaba de guardia ese día decidió que mejor lo pasamos a este bebito de CPAP, lo pasamos a un oscilador o a un ventilador de alta frecuencia, con lo cual le aumentan la presión media en la vía aérea significativamente, con lo cual pueden terminar hiperexpandiendo este pulmón. La consecuencia de eso es que, de nuevo, tienen sangre azul que entra y sangre azul que sale, porque por la hiperinsuflación pulmonar no pueden perfundir el pulmón apropiadamente. Si hacen el matching entre la ventilación y la perfusión, es el panel de la derecha, donde el pulmón no está sobredistendido, pero está bien reclutado. Esto vale tanto en la reanimación inicial en la sala de partos como en la sala de cuidados intensivos neonatales, y con esto este bebé va a tener una ventilación adecuada, con una buena perfusión y tienen buena oxigenación. Ustedes están sin duda familiarizados con las curvas de presión-volumen, donde pueden ver la fisiología en ese momento de qué es lo que está ocurriendo con el bebé, y de acuerdo a los cambios que hacen pueden interpretar si el bebé está muy poco reclutado y está en esta zona de atelectasia, necesita más presión para poder generar un volumen tidal, o se lo están sobredistendiendo, donde siguen aplicando presión desde este número hasta el final de este pico, donde casi no hay cambios en el volumen tidal. Los dos extremos dañan al pulmón y los dos extremos son problemáticos, y entre otras cosas, como estamos hablando de resistencia vascular pulmonar, tanto un bebé a la izquierda con distrés respiratorio como un bebé a la derecha con aspiración meconial, uno tiene un volumen pulmonar muy bajo, el otro un volumen pulmonar muy alto, los dos tienen resistencia vascular pulmonar muy alta, y por eso tienen que elegir el punto medio, que en nuestra unidad se llama la capacidad residual funcional óptima, o en los libros de fisiología es el concepto del pulmón abierto. Eso básicamente es el volumen del pulmón en el cual pueden optimizar la ventilación y la oxigenación porque tienen la resistencia vascular pulmonar más baja. Escucharon ya bastante sobre el tratamiento del fallo respiratorio hipóxico, y eso incluye, desde el punto de vista pulmonar, optimizar el volumen pulmonar y optimizar la ventilación. Desde el punto de vista cardíaco, mejorar la función cardíaca y la presión sistémica, y recién escucharon bastante que pueden usar dopamina, dobutamina, teniendo cuidado con la taquicardia, ocasionalmente epinefrina o norepinefrina, ocasionalmente milrinona y distintas drogas para tratar de mejorar, incluyendo los esteroides. En Estados Unidos, si uno entrena en la costa este, se usan vasopresores, dopamina y dobutamina primariamente. En la costa oeste se usan esteroides como hidrocortisona. Las dos drogas funcionan muy bien, las dos tienen muy buen resultado y tienen que entender la fisiología básica de por qué la están usando. Yo entrené en el Midwest, en el medio del país, lo que significa que dependiendo de quién era el médico de planta ese día, algunos bebés estaban en vasopresores, algunos bebés estaban en esteroides. Y ninguno de los dos es la verdad absoluta. Creo que lo importante es que entiendan que cualquiera de esos pueden servir, pero tienen que adaptarlo a su bebé en ese momento. No es que hay una verdad universal para todos. Hablamos entonces del pulmón, del corazón. Finalmente, desde el punto de vista de la enfermedad vascular pulmonar, hay que bajarle la resistencia vascular pulmonar. Eso es lo único que va a hacer que este bebé mejore, con lo cual mejoramos el mismatch entre ventilación y perfusión. El óxido nítrico inhalado es un vasodilatador que, en conjunto con soporte ventilatorio y otros agentes, está indicado para el tratamiento de bebés de término o pretérmino tardío, y eso para la FDA se definió como bebés de más de 34 semanas que tienen fallo respiratorio hipóxico asociado con evidencia clínica ecográfica de hipertensión pulmonar, y el motivo por el cual se lo aprobó en el año 99 en Estados Unidos fue que se asociaba a aumento de la oxigenación y a una disminución en la necesidad de ECMO. Hay que usar otras terapias, como habló recién la doctora Steinhorn, para maximizar el delivery de oxígeno, porque no es una sola droga la que va a servir. Uno le puede dar mucho óxido nítrico y si no recluta el pulmón, como vamos a ver en la próxima diapositiva, en el tubo endotraqueal ese seguro no sirve y no funciona y no vasodilata.
La única contraindicación que tiene que estar seguros de prestar atención es que el óxido nítrico inhalado no debe ser usado en el tratamiento de recién nacidos que sean dependientes de un shunt de derecha a izquierda. O sea, un bebé que tenga una cortación de aorta, una interrupción del callado aórtico, depende en su perfusión sistémica del shunt a través del ductus. Uno lo que va a hacer dándole óxido nítrico es disminuir el shunt de derecha a izquierda, con lo cual al bebé no le va a gustar mucho. Esta es tal vez la diapositiva más importante para entender cómo funciona el óxido nítrico y por qué hay algunas cosas que hacen que mejore o que no mejore los resultados con su uso. Uno tiene que tener el óxido nítrico inhalado y lo damos junto con oxígeno, y ya escucharon bastante de cuánto oxígeno está bien y cuánto oxígeno no está bien. Lo importante es que si no reclutan el pulmón, el óxido nítrico inhalado no va a llegar al espacio alveolar. Y el único lugar donde funciona es en el espacio alveolar porque está en contacto con estos vasos sanguíneos, y el vaso sanguíneo pulmonar tiene una capa muscular donde, como les dijo recién la doctora Steinhorn, a través de la guanina ciclasa se genera GMP cíclico y a través de canales del calcio se genera la vasodilatación. Hay 3 pathways que tienen algún efecto en este vaso sanguíneo. Este no es un bebé, este es un adulto con hipertensión arterial pulmonar, pero es uno de los mejores esquemas que se han publicado, donde ven una cantidad enorme de músculo alrededor de esta capa del medio, que es la capa endotelial. En la capa endotelial, como ya les resumió Robin, tienen el pathway de la prostaciclina a través del ácido araquidónico. La prostaglandina I2 tiene sus efectos a través del AMP cíclico, y uno puede dar derivados de la prostaciclina para generar vasodilatación y antiproliferación. El pathway de la endotelina 1 es el vasoconstrictor más potente que conocemos, funciona a través de 2 receptores A y B, y estamos estudiando todavía bastante activamente uso de receptores, bloqueantes de receptores de endotelina como el Bosentan, y Robin ya les habló de eso. Finalmente, el óxido nítrico se secreta a través de un aminoácido semi-esencial, como es la L-arginina. El producto que sale es la citrulina y el óxido nítrico. El óxido nítrico funciona a través del GMP cíclico, dando vasodilatación y antiproliferación. Este GMP cíclico se metaboliza a través de un grupo de enzimas que son las fosfodiesterasas, específicamente la fosfodiesterasa 5, y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 es el sildenafilo, y por eso tiene más óxido nítrico disponible. Una de las ventajas es que cuando uno tiene este mismatch entre la ventilación y perfusión, y hay zonas del pulmón que no están bien reclutadas y son las que están reclutadas, uno va a tener un shunt de derecha a izquierda muy grande. Y una de las ventajas es que el óxido nítrico inhalado preferencialmente va a ir a zonas que ya están reclutadas. Cuando reclutan la zona del pulmón, bajan la resistencia vascular pulmonar específicamente de ese área, con lo cual el óxido nítrico preferencialmente va a estar en ese alveolo y va a generar más vasodilatación. Disminuyen un poco el shunt y el bebé mejora. Recuerden que esta es una droga inhalada, es la única aprobada por el FDA que selectivamente dilata la vasculatura pulmonar. El efecto del óxido nítrico, si reclutan el pulmón, se ve muy rápidamente. La literatura dice alrededor de los 30 minutos. La realidad es que si reclutan el pulmón primero es mucho más rápido, y se inactiva muy rápidamente una vez que se une a la hemoglobina, con lo cual no tienen que tener básicamente ningún problema con la metahemoglobina o algunas otras sustancias tóxicas. En la última edición del Tratado de Neonatología de Avery, junto con con mi director de fellowship, el médico que me entrenó es Bill Trogue, en Kansas City, publicamos roles fisiológicos y patofisiológicos del óxido nítrico, y aquí ven que en fisiología normal tiene algo que ver con la broncodilatación, con el matching de ventilación-perfusión, algo que ver en la neurotransmisión, en la motilidad gastrointestinal, manteniendo la vasodilatación cardiovascular, relaja el cuerpo cavernoso y inhibe la activación leucocitaria y la marginación de los leucocitos. Pero también tiene mucho que ver en patofisiología, como por ejemplo la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca, hipertensión pulmonar primaria del recién nacido, enteritis necrotizante, aterosclerosis, hipertensión inducida por el embarazo. Y hay literatura bastante interesante en journals de psiquiatría o de geriatría, donde la enfermedad de Parkinson parecería estar en alguna medida asociada con metabolismo normal del óxido nítrico.
Hay muchísimos trabajos que hablan de cómo se usa el óxido nítrico, esto no lo pueden leer, pero hay trabajos publicados con 2 pacientes y trabajos publicados con 200 pacientes. Trabajos donde usaron 5 partes por millón, 20 u 80 partes por millón, donde el objetivo primario era distinto y las maneras de reclutar pacientes eran muy distintos. Creo que no es tan importante hablar de todos estos estudios, sino entender en qué momento uno empezaría el óxido nítrico. Y si uno lo tiene que empezar cuando el bebé se empieza a poner enfermito o está un poco más enfermo, y si lo tiene que hacer antes de irse a la casa o cuando llega con el Nesquik de la mañana. Y por muchos años tratamos de entender cuál es el tiempo apropiado o adecuado para iniciar el óxido nítrico. Muchos de nosotros usamos el índice de oxigenación, es una manera muy fácil, muy sencilla de entender más o menos objetivamente cuán enfermo está el bebé. Y esto es el producto de la fracción inspirada de oxígeno por 100 por la vía aérea, presión media en la vía aérea dividido por la PO2 postductal. O de una manera muy simplista, cuánto oxígeno le estamos metiendo y a cuánta presión para tener qué tipo de resultado. Si entienden esta fórmula, cuanto más alto es el índice de oxigenación, más enfermo está el bebé. Hace varios años publicaron un artículo donde dividía matemáticamente, basado en el índice de oxigenación, cuán enfermos estaban los bebés. Un índice de oxigenación de más de 40 lo clasificaron como muy severo. Saben que la mayoría de nosotros usamos el índice de oxigenación de 40 o más para calificar para canulación para bomba de circulación extracorpórea. Severamente enfermos entre 25 y 40, moderadamente enfermos entre 15 y 25 y levemente enfermos de 0 a 15. Es una de las maneras en las cuales pueden interpretar cuán enfermo está este bebé. No son totalmente objetivos porque dependiendo del ventilador que usan y las técnicas que usan para ventilar, estos valores cambian bastante. Hace un tiempo, tratando de entender si teníamos que usar el óxido nítrico un poco más temprano o no, analizamos los efectos del óxido nítrico inhalado en las medidas de oxigenación, los efectos del óxido nítrico inhalado usando esta clasificación de enfermedades de leve, moderada, severa o muy severa, y analizamos los efectos en la duración de ventilación mecánica. El método que usamos era un análisis retrospectivo de todos los sujetos que habían recibido 20 partes por millón de óxido nítrico inhalado en los 3 estudios más grandes que se hicieron, que terminaron con la aprobación del óxido nítrico inhalado, el estudio Synergy, el NINOS y el INO-PPHN, 3 estudios de fase 3. Y no usamos ningún tipo de censura basado en la enfermedad del bebé. Cualquier bebé que había sido enrolado en estos estudios que tenían óxido nítrico a 20 partes por millón fueron estudiados. Estos son los 3 estudios. El estudio NINOS basado en Boston, el INO-PPHN, el investigador principal era Dennis Davidson, en aquel momento en Long Island Jewish Medical Center en New York, el estudio Synergy de Reese Clark. Y para resumir, analizamos casi 500 pacientes, en los cuales ven que en amarillo están los pacientes que estaban ventilados, en anaranjado los ventilados con óxido nítrico. La manera en que todos estos estudios estaban diseñados era analizar el primer valor y 30 minutos después que se habían randomizado y habían empezado con el gas. Si ven, los bebés mejoraron alrededor de 15 milímetros de mercurio después de media hora de haber estado enrolados en el estudio, pero si estaban ventilados y con óxido nítrico, mejoraron la PO2 en alrededor de 55 milímetros de mercurio. Sabemos que funciona, pero ¿en qué bebés? Bueno, no les sorprende que en los bebés que están muy enfermos funciona, porque eso fue el objetivo de muchos de los estudios. Si están muy enfermos, los ponemos en óxido nítrico, van a mejorar y no necesitar ECMO. En los bebés que estaban muy severamente enfermos con índice de oxigenación de más de 40, ven los resultados 18 versus 45 milímetros de mercurio. Los bebés con un índice de oxigenación entre 25 y 40, 13 y 62, muy buena respuesta en estos bebés. Una cosa que agregamos en este estudio es que aún si no estaban tan enfermos, si tenían un índice de oxigenación entre 15 y 25, mejoraban. Y fíjense estos bebés con una enfermedad leve, con un índice de oxigenación de menos de 15, tuvieron una mejoría espectacular. Desmejoraron si estaban solamente ventilados, perdiendo alrededor de 22 milímetros de mercurio en la PO2 y mejoraron 62 milímetros de mercurio media hora después de haber sido
enrolados en óxido nítrico. Esto no significa que empiezan a tratar a los bebés muy temprano, pero entienden que aún si los tratan temprano, por ahí mejoran y previenen la toxicidad de la ventilación mecánica, previenen la toxicidad del oxígeno, previenen el barotrauma, el biotrauma, el atelectotrauma, si lo empiezan un poquito antes. Como les dije al principio, en este estudio también miramos a la duración de ventilación mecánica y resulta que los bebés en placebo, aquí en blanco, comparados con los de óxido nítrico en anaranjado, tenían en promedio 3 días más de necesidad de ventilación mecánica. Mientras yo hacía este estudio en los Estados Unidos, uno de mis colegas en Chile, en la Universidad Católica, el doctor González, hizo un estudio prospectivo enrolando 56 pacientes, donde básicamente quería ver si estos bebés recibiendo óxido nítrico prevenían tener un índice de oxigenación mayor a 40. En este momento, cuando hizo este estudio, en el país de Chile no había posibilidades de hacer bomba de circulación extracorpórea, o sea que si los bebés llegaban a este fallo respiratorio hipóxico tan severo, podían morirse. Ven aquí que los bebés en placebo, en amarillo, el 61% falló, el 25% falló en el grupo de óxido nítrico. Pero ven qué interesante, cuando ven los datos, el grupo de óxido nítrico continuamente mejoró, el grupo placebo continuamente empeoró hasta que llegó a un número mágico. Este es un estudio abierto en el cual los randomizaban abiertamente a óxido nítrico cuando estaban fallando y tenían un índice de oxigenación cerca de 40, y aún cuando empezaron, en este momento cuando los bebés estaban muy enfermos, también notaron una mejoría. El tercer estudio que miró este concepto de empezar más temprano o no es el estudio de Ganesh Konduri de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. El primer estudio fue en el año 2004. Ven los resultados aquí donde estaban randomizando bebés con un índice de oxigenación entre 15 y 25 y el primary outcome que estaban buscando era si estos bebés iban a mejorar su oxigenación y prevenir desmejoría. En el primer estudio en el año 2004, donde se fijaron los resultados, no encontraron ningún tipo de diferencia en el outcome primario. Pero unos años más tarde, por insistencia de muchos de nosotros, les pedimos que volvieran a ver sus datos, y este es un estudio retrospectivo que publicaron en el Journal de Perinatología en el año 2013, donde pudimos ver que estos bebés tenían la facilidad de mejorar, sobre todo si se enrolaban un poco más temprano. Ven en la columna de la izquierda que el 10% de bebés que estaban en óxido nítrico inhalado temprano, entre 15 y menos de 20, tenían riesgo de o morirse o de necesitar ECMO, y en la columna de la derecha, cuando tenían un índice de oxigenación entre 20 y 25, el 25% en ese momento tenía el riesgo de o morirse o necesitar ECMO. Viendo los datos un poquito más, esto es comparando el riesgo de ECMO, si estaba en el grupo control en azul o si estaba en el grupo de óxido nítrico, los dos con índice de oxigenación entre 15 y 20, o sea, un uso bastante temprano del óxido nítrico, una mucha mejor respuesta cuando los exponían a óxido nítrico, y finalmente la progresión a fallo respiratorio hipóxico con un índice de oxigenación mayor de 30, significativamente menor, cuando ven aquí la columna roja, el grupo que estaba expuesto al óxido nítrico. Así que parecería que todos estamos de acuerdo que el óxido nítrico funciona, todos estamos de acuerdo que el óxido nítrico funciona mejor si lo empezamos más temprano. La discusión es en qué momento lo empezamos. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, usan óxido nítrico o lo empiezan cuando el bebé tiene un índice de oxigenación de 10? Nadie. 15, como 2. 20, como un montón. 30, un par. 40, 1 o 2 valientes que levantaron la mano. La mayoría parece coincidir con empezar con 20, que es donde empezamos la mayoría de nosotros. Ahora, lo interesante, sobre todo para la gente joven, es que uno piensa que lo empieza en 20, porque las guías de la unidad que el jefe escribió dicen que empezamos la administración de óxido nítrico inhalado cuando el índice de oxigenación es 20. Hicimos un estudio hace unos años con la doctora Denise Stratner de la Universidad de California en San Francisco,
donde hicimos una encuesta en médicos neonatólogos en Estados Unidos, preguntándole cuándo empiezan ustedes el óxido nítrico. Un poco lo que hice ahora, hacer una encuesta diciéndoles quién empieza con 15, quién empieza con 20, quién empieza con 25. Entonces, el resultado de la encuesta, los ven aquí, son estas liñitas blancas, es donde ellos dijeron que empezaban. La mayoría dijo 15, 20, algunos dijeron 25, muy poquitos alrededor de 30. Esa es la línea blanca. Esa fue la primera parte de la encuesta. Después le dijimos, bueno, pueden fijarse los últimos 5 pacientes que pusieron óxido nítrico, cuál era el índice de oxigenación. Y fíjense qué interesante. La gente que decía que empezaba con 15, bueno, algunos dijeron 10, 15 en promedio empezaron alrededor de 20, este decía 15, empezaron alrededor de 25, este dijo 15, empezaba casi en 40. Los que dijeron que empezaban en 20, empezaron entre 25, 35, algunos casi 60. Y esto pasa todos los días. Uno piensa que empieza en 20, pero cuando se fija los propios datos, no empezamos en 20, porque hasta que uno tiene la autorización de quien sea de empezar el óxido nítrico y el terapista respiratorio arma la máquina y en el interín el bebé siguió deteriorándose, empieza mucho más tarde y esto es algo para considerar. Lo que pensamos que hacemos no es exactamente lo que hacemos y por eso hicimos este estudio para mostrar bastante objetivamente que claro, uno piensa que es lo mejor del mundo y que nuestra unidad a nosotros nos va muy bien. No sé cuántas veces escucharon eso. A nosotros nos va muy bien y no tenemos ningún problema con hipertensión pulmonar. Y les damos óxido nítrico y andan fenómeno. Creo que esa gente a los que les va muy bien tendrían que hablar con alguno de mis colegas, como la doctora Judici, y ver qué pasa con estos bebés que les va muy bien en el desarrollo, en el follow-up. Porque les va muy bien porque se van a la casa. Pero eso no significa que a los meses, a los 6 meses, a los 12 meses, a los 24 meses o a los 30 años, como les dijo Robin, en los pacientes que ella empezó a tratar con hipertensión pulmonar hace mucho tiempo, todavía no sabemos qué les pasa a estos bebés. Y muchas de las cosas que les hicimos, por ahí tendrían algún otro impacto en nuestras decisiones diarias de cuándo empezamos a ventilar o oxigenar o aumentar el oxígeno o la presión o empezamos con óxido nítrico u otras drogas. Esto creo que es interesante para que lo piensen simplemente, que lo que pensamos que hacemos todos los días no es exactamente la realidad. ¿Están familiarizados con esta máquina? Si no están, caminen para la izquierda, afuera, está ahí. Es el Inomax 10 IR, es el último modelo. Yo sé que aquí en Argentina también usan el Inovent, que es el modelo inicial. Era una máquina espectacular, excepto que se están rompiendo, ya no se pueden arreglar más porque no hay partes. Lo interesante de esto es que es compatible con casi todos los modos de ventilación, y eso incluye modos de ventilación invasivos y no invasivos. Esta máquina y el óxido nítrico puede ser usado de manera invasiva, por supuesto, con ventiladores convencionales de presión, de volumen, con ventilaciones de alta frecuencia. Lo pueden usar también con BiPAP, con CPAP, con calor nasal o con OxyHood. Funciona fantásticamente bien y en todas las edades. Hemos hecho estudios en bebés muy prematuros de 500 gramos para arriba o en bebés de término y funciona perfectamente bien. Y el delivery, el sistema de delivery funciona muy bien. La dosis recomendada, en la que todos pareceríamos casi estar de acuerdo, son 20 partes por millón. El riesgo de methemoglobinemia y dióxido de nitrógeno está directamente relacionada con dosis significativamente mayores a 20. En los primeros estudios que hicimos en la década del 90 usábamos una máquina de quimiluminiscencia, donde le damos óxido nítrico entre 20, 80 y 120 partes por millón y mucho no sabíamos cuánto le dábamos. Estas máquinas ahora son muy fidedignas en cuánto le dan, miden la cantidad de óxido de dióxido de nitrógeno, la cantidad de oxígeno exacta y la cantidad de óxido nítrico inhalado. Recuerda de nuevo que el óxido nítrico inhalado no debe ser usado en el tratamiento de recién nacidos que dependan de un shunt de derecha a izquierda. Si lo saca muy rápidamente, el bebé sufre una crisis de hipertensión pulmonar. Ya les dije que los niveles de metahemoglobinemiia y dióxido de carbono están directamente relacionados a la dosis. Y, por supuesto, la única manera que uno puede recomendar el uso de óxido nítrico inhalado es en manos experimentadas, en manos que sepan cómo usar el aparato y que
sepan cómo juntar este aparato con la ventilación mecánica y que sepan cómo usarlo en la dosis apropiada, en el momento adecuado, no solo cuándo aumentar la dosis, sino cuándo disminuir. En resumen de esta parte, creo que habrán entendido que el fallo respiratorio hipóxico continúa aún hoy de ser un challenge terapéutico. Claro, no se nos mueren tantos chicos. Cuando yo era rotante en el Hospital Gutiérrez, en la unidad 2, el 80% de los bebés con hipertensión pulmonar se morían porque no teníamos muchas cosas para brindarles. En este momento todavía 10 al 20% fallecen. El óxido nítrico inhalado, combinado con otros soportes de ventilación, mejora la oxigenación en los bebés en todos los niveles de severidad, y eso se los mostré en 3 trabajos distintos, en 3 lugares distintos de Estados Unidos perdón, 2 lugares de Estados Unidos y un lugar en Chile. El uso temprano de óxido nítrico inhalado en bebés con fallo respiratorio mejora la oxigenación y disminuye la probabilidad de desarrollar un fallo respiratorio hipóxico severo. Está muy bien tolerado y las reacciones adversas como hipertensión pulmonar de rebote, methemoglobinemia y dióxido de nitrógeno son muy fáciles de manejar y se deben realmente mejorar con la dosis. Ahora, por muchos años hemos usado óxido nítrico, todavía estamos peleándonos con la dosis de empezar. Imagínense cómo hacemos para negociar, cómo hacemos para destetar a estos bebés. Publicamos el año pasado un artículo de cómo destetar a los bebés de óxido nítrico y si hay una estrategia que es mejor a otra. Y esto lo pueden bajar libre online. Si hacen Google de mi nombre, aparece este artículo, lo pueden bajar libre, por eso lo publicamos en este journal, porque tenemos mucho interés que cualquiera pudiera tener acceso a este trabajo. Y la realidad es que esto empezó en un therapeutic protocol, en un protocolo terapéutico donde algunos de nuestros fellows revisan toda la literatura para decidir cómo vamos a mejorar la manera de practicar medicina en nuestro hospital y cuál es la evidencia mejor que tenemos en este momento para hacer una cosa u otra. Y para nuestra sorpresa, hay una cantidad muy limitada de datos específicos de cómo destetar dióxido nítrico y no hay ningún consenso en el método apropiado, sea destetarlo simplemente bajando el gas o agregando algún otro tipo de medicación, y creo que todavía necesitamos un poco más de investigación para decir exacto lo que se necesita. Tenemos 2 tablas en este estudio, son 16 estudios en todo Medline, en cualquier idioma, donde hay un protocolo específico en los métodos de cómo bajaron el óxido nítrico. Hay muchísimos trabajos, estudios clínicos randomizados, donde en el paper que se publica simplemente dicen que el bebé se expuso al óxido nítrico y después se le bajó la dosis, pero no hay una receta, si quieren, en la metodología que especifica esto. Esta es una de las tablas. En la segunda tabla son bebés de término. Y en los protocolos, algunos de estos estudios, en el slide anterior, en este, tienen 5, 6 o 7 pacientes. Algunos son exclusivamente pacientes cardíacos y en otros son pacientes recién nacidos de término y o de pretérmino. Pero esto es toda la literatura. No hay nada más, o al menos no había hasta hace 2 años cuando escribimos este paper. Propusimos entonces cómo destetar el óxido nítrico de una manera paulatina, desde 20 partes por millón en incrementos de 5 por disminución hasta 5 partes por millón y después bajarlo de 1 parte por millón de 5 hasta que se termine, monitoreando la saturación de oxígeno y los gases en sangre y probablemente tolerando un aumento moderado en la cantidad de fracción inspirada de oxígeno. No es un protocolo apropiado para todos los pacientes, pero creo que es una buena manera de empezar, con la idea de que, así como uno empieza a tratar con antibióticos un bebé por sospecha de sepsis, a las 48 horas ya tiene el plan en la cabeza de que lo vamos a parar si el cultivo es negativo, lo mismo tendría que ser con el óxido nítrico inhalado. Una de las cosas que a mí me irrita mucho en mi unidad es que si yo pongo un bebé un viernes y no estoy de guardia ese fin de semana, les garantizo que yo llego el lunes y todavía el bebé está en 20 partes por millón porque a nadie se le ocurrió bajarlo. Y eso no es apropiado, es una droga y como tal tienen que tener cuidado. Bueno, esta fue la parte más fácil.
de toda la charla y nadie se durmió. Así que la parte final es muchísimo más rápida porque Robin habló de muchos de estos trabajos, habló del uso de óxido nítrico en helado y de otras enzimas como la superóxido dismutasa para normalizar los niveles de fosfodiesterasa 5. Ella es muy humilde y les puso solamente la primera autora, que es Catherine Farrow, pero ella es la autora senior de todos estos trabajos que les voy a mostrar muy rápidamente. El concepto es que hay que tener mucho cuidado cuando uno le da demasiado oxígeno al bebé, porque tiene muchísima toxicidad. Cualquier nivel arriba de 21% tiene el potencial de toxicidad. Y como ven en estos trabajos en animales, darle oxígeno disminuye significativamente la habilidad del bebé, del cordero de adaptarse. En estos bebés con hipertensión pulmonar en 100% oxígeno hay un aumento desmedido de radicales libres. Gracias, Patricia, por traducir reactive oxygen species. Disminuye la expresión de sintetasa de óxido nítrico, aumenta mucho la actividad de la fosfodiesterasa 5, que se acuerdan de la enzima que metabolizaba el óxido nítrico, con lo cual hay una respuesta que es bastante inapropiada del GMP cíclico. Los conceptos en este momento de la patogénesis de la hipertensión pulmonar resumen, que es un problema muy complejo y que resulta de problemas funcionales como la vasoconstricción y estructurales, como les mostré y les mostró Robin. Y es todavía una causa de muerte neonatal en los países del norte, entre el 10 y el 20% es lo que manejamos como estadística. Pero algo que escucharon un poquito hoy y escucharon también algo a la mañana, son los roles del el medio fetal perinatal, porque si la mamá fuma, si la mamá usa drogas, si la mamá está bajo estrés o bajo mucho dolor, si es obesa, si tiene diabetes, si eso es necesaria, van a tener respuesta distinta en los bebés. Y también tienen que tener en cuenta algo que se mencionó un poco hoy a la mañana, y Robin habló un poco también, todos los cambios epigenéticos que le estamos impartiendo al bebé porque de golpe nace y nosotros decidimos que este bebé necesita ser intubado, decidimos que este bebé necesita un montón de oxígeno, un montón de drogas y un montón de otras cosas que le hacemos. En una época no le damos de comer y ahora por suerte sí, pero eso cambia la epigenética del bebé y la expresión de los genes que tienen mucho que ver en la regulación de la circulación pulmonar del feto al recién nacido, cambian drásticamente basado en lo que hacemos. Esta es una revisión publicada en la revista portuguesa de cardiología recientemente y las causas de hipertensión pulmonar persistente pueden ser vasculatura pulmonar hipoplásica o una vasculatura pulmonar anormalmente contraída o la estructura anormal. Pero lo importante es esta parte. El tratamiento tiene que ser, por supuesto, en la manera que se pueda, corregir la causa, dar un soporte ventilatorio disminuyendo la hipoxemia y la hipercapnia, darle vasodilatadores pulmonares, y ya escucharon en la última hora un montón de distintas probabilidades, corregir los desórdenes metabólicos como hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y muy importante, y esto van a escuchar bastante en otras conferencias, el soporte nutricional. Por mucho tiempo no le damos de comer porque pensamos que el bebé está muy enfermo para que comiera, pero eso los ponía más y más enfermos. Cuanto antes empezamos la alimentación, sea alimentación parenteral, apenas se interna al bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales o empezar con leche de madre a las 24 horas, aun si el bebé está enfermo, los mejora muchísimo. El problema de hipertensión pulmonar es muy complejo, creo que ahora ya los hemos convencido bastante y hay un montón de problemas patofisiológicos, sea problemas en el pathway de óxido nítrico con GMP cíclico, en los problemas en los canales del calcio, problemas con el VEGF, estrés oxidativo, problemas con la roquinasa, con la endotelina, prostanoides, y todos tienen algo que ver y en cada paciente tienen distintos porcentajes que ver todos estos círculos y por eso uno termina con problemas así de complejos. Y hay investigadores básicos que están viendo cada una de estas flechitas y cada una de las palabritas que ven ahí escritas y se dedican a estudiar cada uno de estos principios. Como neonatólogos clínicos, lo que sabemos es que la hipertensión pulmonar persistente es una falla de la disminución postnatal normal en la resistencia vascular pulmonar y eso es
en lo que nos basamos para la terapéutica. Hay muchos lugares, no tanto en Estados Unidos, pero sí sé que en Latinoamérica, en algunos lugares aquí en Argentina, sé que hacen la ecocardiografía target, la ecocardiografía funcional, para ver si le dan algún tipo de medicación, qué tipo de impacto tienen en la función cardíaca y en la resistencia bajo el pulmonar a través de fórmulas para ver exactamente qué es lo que está pasando cuando la terapia estándar, si quieren, no funciona bien. Y la idea es que las estrategias terapéuticas se focalicen en la optimización del reclutamiento pulmonar, en la vasodilatación pulmonar y en mejorar el output cardíaco. Este es un trabajo que publicó Robin hace 6 años ya, con las recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, que incluyen, como les dije, vasodilataciones pulmonares, otras modalidades de soporte, puede ser ECMO, ventilación de alta frecuencia, surfactante, y la alcalosis ya no se usa más, pero estaba dentro de todo del armamentario que usamos en algún momento. Creo que lo importante es entender que hay drogas que están muy bien o tratamientos que están muy bien estudiados y en el pathway del GMP cíclico es el oxígeno, el óxido nítrico, algunos tratamientos que están bajo investigación, como ven aquí, el sildenafilo todavía se está investigando y agonistas de la guanilina ciclasa soluble. Hay algunos que tienen muy buena evidencia con estudios randomizados y metaanálisis y otros que tienen estudios retrospectivos, estudios con muy pocos pacientes. Desde el punto de vista del pathway del AMP cíclico, prostaglandinas, prostaciclina o inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como la milrinona son los que se han estudiado. Habló la doctora Steinhardt del bosentan como un antagonista de los receptores de la endotelina y hay otras drogas en investigación en animales en este momento, inhibidores de la roquinasa como el fasudil. Este es uno de los dibujos famosos del doctor Lakshmin Narasimha, que es el jefe de SUNY Buffalo, en el norte del estado de Nueva York. El trabajo original se publicó el año pasado en New Reviews, en el 2015. Es una revisión que hicieron Mary Kessler y Satyan. Esta figura estaba en inglés. Hace 2 días él la tradujo porque yo soy parte del board editorial de New Reviews y acabo de conseguir que publiquemos un par de veces por año a través de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología los resultados de nuestros consensos. Y en agosto de este año va a salir publicado en español y libre, con acceso libre y gratuito en todo el mundo, el consenso de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología sobre encefalopatía hipóxico-isquémica, que es el primero que habíamos terminado, así que ese lo pudimos mandar. Me llegó ayer las pruebas de Galera, así que se publicará en agosto. En noviembre van a publicar este consenso, que es el de hipertensión pulmonar, y por eso ven aquí las palabras en español. Creo que es formidable que una revista como New Reviews, que es la revista de la sección de neonatología de la Academia Americana de Pediatría, escuche que hay gente que habla otro idioma, que hay gente que también quiere tener acceso a educación y que tenga educación que la puedan entender y sobre todo que tengan educación que sea libre. Por eso nos tomó 1 año y medio en CIBEN convencerlos. Ayuda que yo soy parte del board editorial, por supuesto, para convencerlos un poquito más. Me parece que para la gente joven sobre todo, tienen que prestar atención a esto, no sé si reconocen al Lelutier, pero lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. O sea que, si no saben qué hacer, por favor, llamen al attending o al fellow, al que se llama senior, que les diga, sí, está bien, empiecen el óxido nítrico, porque es la cosa más apropiada. O denle surfactante, o pongan antibióticos, o empiecen con esteroides. Pero no tomen decisiones apresuradas. Si llegan a la mañana, el bebé está un poquito enfermo y cuando toman el café a la media mañana, el cortadito en el bar del hospital, y el bebé está un poco más enfermo, por ahí antes de irse a almorzar, tal vez tienen que agregarle algo más. Y antes de irse a la casa, es posible que este bebé necesite mucho más tecnología. Y de nuevo, si no saben, por favor pregunten, porque me parece que es lo más honesto para los bebés. Este es el hospital donde trabajo, es el Hospital de Niños María Ferreri en Westchester,
es unos 25 kilómetros al norte de Manhattan. Con el tráfico de Nueva York, eso puede ser 20 minutos o 2 horas y media. Es casi como yo me acordaba lo que era 9 de julio en alguna época, antes que tuvieran el Metrobús en el medio. En el panel de arriba a la derecha es la Escuela de Medicina, donde enseño, y en el panel de abajo es la Escuela de Salud Pública, donde también enseño. Como presidente electo de CIBEN, los invito cordialmente a que vengan a Paraguay. Para ustedes es un vuelo mucho más corto que para mí, del 24 al 27 de agosto este año. Y si no pueden, porque sus jefes les dicen que no, no se escapen, eso no está bien, pero empiecen a planear que el año que viene la reunión es en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y con eso termino, porque ya es la hora del recreo. Gracias.